que les conciernen. La información u opinión que es neutra o agradable a los intereses políticos, económicos o de otra índole, en general no implica mayores problemas. Sin embargo, la intolerancia a la crítica o a la información negativa puede implicar indudablemente que la respuesta sea diferente. Las personas y las instituciones prefieren generalmente que este tipo de expresión crítica o opinión negativa o información negativa no reciba difusión, dado que con ello se puede ver afectada su imagen y sus intereses políticos, económicos o de otra índole. Indudablemente, la mera preferencia que pudiera haber en ese sentido no genera por sí misma problemas a la libertad de expresión. Los problemas en la materia se dan en general cuando las personas o instituciones abusan del poder político, económico o fáctico de que disponen, con el objeto de silenciar la crítica y la información negativa. Este abuso de poder no se da únicamente en dictaduras y en gobiernos autoritarios. En la actualidad, prácticamente todos los gobiernos en las Américas han sido elegidos a través de elecciones democráticas y, sin embargo, la situación actual de la libertad de expresión en la región continúa presentando problemas significativos. Antes de entrar a analizar esta situación actual, hagamos una breve retrospectiva para recordar con algunos ejemplos que la expresión y la difusión de ideas siempre ha generado controversias. Así, por ejemplo, en la democracia de Atenas, en donde los ciudadanos cultivaban el libre pensamiento y debatían en la plaza pública de la ciudad, en la plaza pública los intereses de la ciudad, Sócrates fue condenado a muerte, acusado de honrar a dioses diferentes a los que honraba la ciudad y de corromper a la juventud con sus enseñanzas. En Francia, muchos años después, y luego de la Revolución, se consagró en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el derecho a la libertad de expresión, y sin embargo, pocos años después, en 1793, se aprobó una ley conforme a la cual se podía condenar a muerte a autores de escritos que provocaran la desobediencia a las leyes y a las órdenes del Estado. En Estados Unidos, más adelante, en 1818, por ejemplo, John Adams escribió a Thomas Jefferson, y cito: cuando la gente habla de la libertad de escribir, de hablar o de pensar, no puedo dejar de reírme. Nunca ha existido tal cosa y actualmente no existe tal cosa, pero espero que llegará a existir. La represión a la libertad de pensamiento y expresión se ha manifestado históricamente bajo diferentes y múltiples métodos. Entre los clásicos se puede mencionar, por ejemplo, la quema de libros, a la que recurrieron, entre otros, la Inquisición, en donde, por cierto, se quemaba a veces a los autores también, Adolf Hitler y Augusto Pinochet. Mientras que una muestra de restricción más reciente es la limitación al libre acceso a Internet en algunos países, como en Cuba, por ejemplo. Nuestra región no ha estado exenta de graves violaciones a la situación de la libertad de expresión. Las recientes dictaduras y guerras civiles implicaron una situación de total violación a la libertad de pensamiento y expresión a través de la utilización de los métodos más brutales, que incluyeron la tortura, la ejecución y la desaparición de decenas de miles de personas. El retorno a la democracia, que comenzó a fines de los 70, a principios de los 80, en América Latina en general, representó un enorme avance en la vigencia de la libertad de pensamiento y expresión. Prácticamente todos los países de nuestra región recibieron el siglo XXI con gobiernos elegidos democráticamente. Sin embargo, ello no ha implicado de manera automática una situación de pleno respeto a la libertad de expresión. Ha habido muchos avances, pero aún falta mucho camino por recorrer. La libertad de pensamiento y expresión es un derecho humano fundamental que corresponde a todos los ciudadanos y las ciudadanas. La vigencia de tal derecho se puede analizar en diferentes contextos, tales como en la familia, en la academia, en los ambientes laborales, en los partidos políticos, en las instituciones religiosas, en los sindicatos y en las instituciones castrenses, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, y dada la trascendencia que tienen los medios de comunicación, me centraré en esta oportunidad en la libertad de prensa, que es una de las importantes perspectivas del derecho a la libertad de expresión.
Los periodistas, las periodistas y los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el periodismo es la manifestación primaria y principal del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, pasaré a referirme a los principales temas que preocupan a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión con respecto a la situación actual de la libertad de expresión en la región y que se reflejan en el informe anual que recién acabamos de publicar. Comencemos por los asesinatos, que es la forma más brutal de violar la libertad de expresión. El año 2006 fue un año especialmente violento para el periodismo en la región. De acuerdo a la información recibida por la Relatoría Especial, al menos 19 personas fueron asesinadas durante el año 2006 en las Américas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la actividad periodística. Esta cifra resulta especialmente preocupante considerando la tendencia decreciente que había comenzado a registrarse en la región. Además, la ausencia de la debida investigación de los asesinatos de periodistas perpetrados en la región, tanto durante el año 2006 como en años anteriores, ha sido un motivo de preocupación permanente de la Relatoría Especial. Estos crímenes fundamentalmente y frecuentemente quedan en la impunidad. La falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de estos homicidios propicia la ocurrencia de nuevos asesinatos. Al círculo vicioso de asesinatos, impunidad y nuevos asesinatos se agrega la autocensura que esta situación genera. Cuando los estados no garantizan el derecho a la vida, los periodistas tienen que elegir entre continuar poniendo en riesgo sus vidas y muchas veces las de sus familiares, o bien abandonar sus investigaciones y dejar de informar sobre determinados temas. La sociedad paga un alto precio cuando se impone una situación de esta naturaleza, ya que en un sistema democrático es indispensable que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a informarse sobre cualquier tema. Asimismo, durante el año 2006, las agresiones físicas y las amenazas continuaron afectando el pleno ejercicio de la libertad de expresión. La Relatoría Especial recibió información sobre agresiones y amenazas contra periodistas ocurridas en prácticamente todos los países de América Latina. Las amenazas y agresiones provinieron en el año 2006 de los más diversos sectores, incluyendo el narcotráfico, incluyendo agentes del Estado. Se recibió información sobre amenazas y agresiones físicas contra periodistas perpetradas o ordenadas por policías, por personal militar, por intendentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, así como asesores y encargados de seguridad de altos funcionarios de gobierno. Continuamos recibiendo información sobre periodistas que se han visto obligados a abandonar las ciudades donde residen y trabajan e incluso sus países debido a la posibilidad de que las amenazas de muerte sean ejecutadas. Otros periodistas que deciden ignorar las amenazas viven bajo un miedo permanente, algunos de ellos con escoltas policiales. Quienes deciden tomar este camino corren un alto riesgo que a veces terminan pagando con su vida, como quedó demostrado por el hecho de que varios de los comunicadores sociales asesinados en el año 2006 habrían recibido amenazas antes de que se perpetraran los crímenes. Prácticamente todos los casos de amenazas y agresiones quedan también en la impunidad y frecuentemente ni siquiera se inician las investigaciones. Así que en general, con respecto a los asesinatos, la tendencia es que queden en la impunidad, pero se abren procesos, aun cuando los procesos muchas veces no conduzcan, la mayoría de las veces no conduzcan a la sanción de los responsables materiales y menos de los intelectuales. Pero el tema es que con las agresiones físicas y con las amenazas normalmente ni siquiera se inician investigación. Y al igual que la impunidad que se genera en los casos de homicidios, la falta de las debidas investigaciones y sanciones en estos casos de amenazas y agresiones hace que estos hechos se multipliquen, ya que los autores casi nunca sufren consecuencias por sus actos. En consecuencia, los periodistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante las personas que los amenazan y agreden con el objetivo de silenciarlos y de ocultar información de potencial interés para la sociedad. Los comunicadores se ven enfrentados a menudo en muchos lugares de la región a elegir una vez más entre continuar arriesgándose o autocensurarse.
Otras consecuencias que sufren los periodistas y otras personas por divulgar información u opinión crítica hacia las autoridades son los procesos penales por desacato, por difamación, calumnias o injurias. Estas acciones judiciales tienen un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión. Y estos procesos penales son posibles porque muchos Estados miembros de la OEA no han adecuado su legislación penal a los estándares que emanan de las decisiones, de las opiniones y de los informes de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las recomendaciones emanadas de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. La CIDH ha señalado que el tipo penal de desacato, que otorga especial protección al honor y reputación de los funcionarios públicos, es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, pues en una sociedad democrática, los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, en lugar de recibir tal protección especial, deben estar expuestos a un mayor nivel de crítica que posibilite un mayor debate público y un mayor control democrático respecto a las actuaciones de los funcionarios y las funcionarias públicas. Es de destacar al respecto que en varios países de la región, incluyendo Perú, se han derogado en los últimos años las leyes de desacato. Esto es una tendencia positiva que indudablemente debe ser tenida en cuenta por todos los demás estados en donde no se ha derogado aún esta figura del desacato. Pero en adición a esta figura del desacato, los tipos penales de difamación, calumnia e injurias también han sido analizados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se ha señalado que no es proporcional que una sociedad democrática se sancione penalmente, que es el mayor poder sancionador que tiene un Estado, las ofensas al honor y reputación derivadas de la difusión de información sobre asuntos de interés público. Los procesos penales derivados de la difusión de este tipo de información desincentivan la investigación y discusión de temas relevantes para la sociedad e inhiben la crítica, impactando así de forma negativa en la democracia. Los periodistas prestan un servicio fundamental a la democracia y tienen derecho a ejercer su labor sin la preocupación de ser sujetos a penas de cárcel por ello. Por tanto, la protección del honor y la reputación no es que no sea importante, sino en esos casos se debe hacer a través del derecho de rectificación o respuesta y por medio de sanciones civiles proporcionadas. Otro problema que prestamos atención es el de la censura previa. A pesar de estar prohibida expresamente en la Convención Americana y en la mayoría de las constituciones de los países de la región, hubo en el 2006 varios casos de censura previa, la mayoría de ellos instrumentada a través de decisiones judiciales. Por otra parte, durante el año 2006, los periodistas fueron conminados por diversas autoridades, incluyendo tribunales de justicia, a revelar la identidad de sus fuentes confidenciales de información y a entregar sus archivos y notas. Quisiera destacar al respecto que el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. En adición a todo este tipo de violaciones de las que hemos venido conversando, que son de una naturaleza más directa, observamos una creciente tendencia en varios países de la región a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos. Esto se refleja en la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que si se analizan en forma aislada pueden parecer relativamente inocuos, pero que observados en su conjunto indican situaciones y tendencias preocupantes en varios países. Tal uso ilegítimo y desviado del poder público para coaccionar a la prensa se da a través de distintas maneras, que incluyen, por ejemplo, la aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos de medios estatales, inclusive de medios privados como resultados de presión gubernamental, y también inspecciones administrativas por órganos gubernamentales. Estas restricciones se denominan técnicamente restricciones indirectas a la libertad de expresión y están expresamente contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, el principio 13 de la Declaración sobre Principios de Libertad de Expresión, que es una interpretación